empujando con motivos subalternos estas crisis han olido y han olido bien. La respuesta política a esta situación ha venido desde el Congreso. Derogamos la ley de promoción agraria, una ley planteada hace 2 décadas para promocionar el sector agroexportador y que con creces cumplió sus objetivos, pero que, bueno, han pretendido seguir prorrogándola indefinidamente con los abusos laborales que se han denunciado esta semana. Algunas empresas, no todas, algunas empresas, sobre todo en el sector informal, con absoluta impunidad. Entonces, a ver, lo que hace Lorena Ormeño esta noche es explicar lo que suponía la ley de promoción agraria, este nuevo escenario en el que ya no hay, y qué debería ocurrir. ¿Qué debería ocurrir? Porque en este momento estamos en un vacío legal, sobre todo respecto a los trabajadores que salieron a protestar. Buenas tardes, pueblo peruano. Buenas tardes, señor presidente Francisco Sagasti. Quien les habla es la presidenta del Comité de Lucha del Sector Agrario, para hacerle de conocimiento que la huelga continúa, mientras no se solucione nuestros pliegos de reclamo. Sin embargo, se va a dar pase a todos los vehículos en los horarios de las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. Apenas habían pasado 48 horas desde que se reabrió la Panamericana Sur y la amenaza volvía. Exigimos al Congreso de la República la elaboración y promulgación de nuestra ley especial con el aporte de nuestro proyecto de ley en un plazo no mayor de 48 horas. 6 días antes, centenares de pasajeros sufrieron hambre y sed, mientras desde el lunes la carretera era cerrada por manifestantes que exigían la derogatoria de la ley de promoción agraria. ¡Sergio! Con miedo, desde los buses observaban cómo unos 4.000 agricultores exigían mejores sueldos y no el mínimo de 39 soles diarios, que incluía la compensación por tiempo de servicios y gratificaciones. Dinero que además, decían, desaparecía en manos de los intermediarios, las Services. Hay Service que paga mano de obra muy baja porque parte del trabajo de Service es un margen de ganancia entre la agroexportadora y el trabajador. Y entonces lo que está ocurriendo es que el Service se enriquece la gran agroexportadora, se enriquece el dueño de Service a costa del trabajador. El descontento corrió como pólvora encendida. Pronto se sumaron piquetes de agricultores en La Libertad, bloqueando la Panamericana Norte. Ángel, camión. Las protestas se hacían más violentas, atacando incluso a la ayuda médica. ¿Qué es lo que ha ocurrido recientemente? Que los jóvenes salieron de un letargo y se convirtieron en los héroes de la restitución del relativo orden y la opinión pública los apoyó. Además, dieron la señal: el que no mama no llora. Ahora, aquí el instrumento no es ir a tocar cacerolas en la ciudad y tratar de acercarse a la plaza de armas, sino la estrategia es bloquear la carretera. Esa es una gran diferencia, porque se está atentando contra la vida de las personas que tienen que ir con una urgencia, y se está atentando contra el derecho constitucional de la libre movilización, que se están contagiando porque comienza en Ica con el tema agrario, luego aparece el tema minero en La Oroya, el mismo tema agrario en el norte, y esto puede no, ya se está saliendo de control. Pero ¿cómo funciona esta polémica ley? La ley de promoción agraria fue promulgada el año 2000 durante el gobierno de Alberto Fujimori. Se buscaba promover la agroexportación en productos como el café, palta o arándanos, al tiempo que se formalizaba al trabajador agrícola. Las empresas pagarían la mitad de impuestos si contrataban en planilla a agricultores, aunque con algunos derechos laborales recortados. Al trabajador agrario se le paga por día. Por cada día se le va a pagar su remuneración básica, pero también se le paga una porción de CTS y gratificaciones, las cuales hasta la fecha no la reciben en julio o en diciembre respecto a las gratificaciones, ni tampoco tienen cuentas de CTS para que les hagan los depósitos. Día a día le van pagando una parte.
¿Por qué? Porque eso simplifica la operación de la empresa y además atiende una realidad del agro, que es la siguiente. Yo puedo en el agro tener una época de siembra, una época, por ejemplo, de espera y una época fuerte de cosecha. Entonces, vamos a ponerlo en modo grueso, ¿no? Entonces, si yo tengo una época fuerte de cosecha, voy a necesitar de repente 8 o 10 veces la cantidad de mano de obra de trabajadores en esa época para cubrir esos picos. Se simplifica el régimen, entonces yo ya no tengo que tomar o calcular CTS de todo el año, pagarla solo en mayo y noviembre, sino que en las épocas en que tengo todo este pico, el proporcional de todos esos beneficios sociales se los doy día a día al trabajador. La ley, que debía durar 10 años, se prolongó 20. El gobierno de Martín Vizcarra la amplió hasta 2031, pero con los derechos laborales restablecidos por completo. Entonces, ¿por qué las protestas? Simple, echa la ley, echa la trampa, cuyo nombre aquí es las services. Yo no puedo contratar una service de manera permanente o para tener trabajadores en campo. La service se contrata ¿para qué? Para limpieza, seguridad, para mensajerías, pero no una service para trabajadores que se dediquen a realizar labores agrícolas. Eso es otra figura y es la tercerización de servicios y requiere que la empresa sea autónoma, tenga sus propios recursos, ¿sí? Entonces, y cumpla con todos los derechos de los trabajadores. Se ha nuevamente identificado todas estas malas prácticas con la service porque son a las que finalmente no las están fiscalizando. O sea, porque siendo empresas formales, al menos porque están constituidas, tienen RUC, declaran, pagan impuestos, pero no registran a sus trabajadores en planillas como deben y no cumplen con seguridad y salud, o porque están contratando indebidamente vía intermediación laboral a empresas llamadas services en supuestos que no deberían hacerlo. ¿Y quién soluciona eso? Bueno, la verificación. SUNAFIL. Y precisamente SUNAFIL brilla por su ausencia. No fiscaliza el 20% formal, menos al 80% informal, que según la Asociación de Agroexportadores son los que precarizan el trabajo, pagando por lo bajo 700 soles mensuales, mientras los formales pagan en promedio 1.500 soles mensuales. Por fijarnos en un número pequeño y el clásico de 39, no atendemos y no escuchamos la realidad de las empresas, que es que muchas veces se pelean por los trabajadores tienen además bonos de productividad. El problema de fiscalización no es problema de las empresas, es un problema del Estado, específicamente de la superintendencia, la SUNAFIL. Pero si todo eso también, ¿por qué salen a protestar? Es que estamos en época de elecciones, estamos en época de pedir cosas. ¿Usted no se ha dado cuenta que la protesta no solamente se inicia, sino que luego ya se expande a otras regiones? ¿Por qué no fue el año pasado? ¿Por qué no fue el anteaño pasado? Que no había elecciones. Cierto o no, las demandas existen y poco después la carretera central fue cerrada por una protesta minera en La Oroya, mientras el paro agrario en La Libertad cobraba 2 vidas. Jorge Muñoz, de 19 años, impactado en la cabeza por un perdigón aparentemente de la policía, y Denis Fernández, un joven atropellado al que no le permitieron cruzar el bloqueo para llegar al hospital. Aquí se necesita diálogo y enforzamiento. El diálogo que permita abrir el camino para encontrar una solución y el enforzamiento para que se sepa que paralelamente los protestantes no pueden transgredir las normas. Porque el protestante, los grupos que protestan, justa o injustamente, ya están en un modo muy agresivo. Entonces eso hay que pararlo dentro de los derechos humanos y sin matar y herir a nadie, por supuesto. Y el gran problema que puede ocurrir en este contexto es que se perciba un gobierno débil. Debilidad. ¿Acaso la razón por la que pese a la mesa de diálogo la carretera no se abría? Aunque se anunció la prohibición de los services, se despidió a la directora de SUNAFIL ICA y se sumó a 50 funcionarios para 2 nuevas sedes en la zona. Ellos esperaban la derogatoria de la ley, que finalmente se aprobó, y la Panamericana Sur se reabrió. Este no es momento para meterle un hachazo a un régimen que tiene dando sustento a 800.000 familias peruanas. No es momento.
Y no es momento además, ¿por qué? Porque en los años que han pasado, ese régimen ha contribuido a reducir la pobreza en La Libertad, en Lambayeque, en Piura, en Ica, en las regiones agroexportadoras, de una manera que nunca se había dado antes en el Perú. Yo quisiera preguntarle a los políticos de izquierda, sobre todo, que lo veo quejándose mucho, ¿qué propuesta tienen? Si han pasado 30 años, lo que uno puede hacer es ya. El inicio pudo haberse justificado, pero ahora ya no más. En todo caso, habría que ver cómo pueden permanecer políticas de fomento, digamos, para las pequeñas empresas agroexportadoras, que pueden ser las que tienen pues menos de 50 trabajadores, ¿no? Pero las grandes, que en este momento han tenido un crecimiento extraordinario, ya no, ya pueden volar por sí solas, no pueden seguir diciendo que su competitividad y su productividad depende de la precarización o de la esclavitud del trabajo, digamos. ¿Pero qué implica realmente esta derogatoria? Nada, es, con otras palabras, volver a lo mismo, porque ha funcionado muy bien y ha hecho posible, como te digo, que se duplique el salario en el campo. Lo que sí hay que hacer es supervisar la parte, digamos, de la ley que tiene que ver con el tema de los servicios, ¿no? que han sido un abuso permanente en Ica. En ese punto tienen razón, sin SUNAFIL no va a pasar nada. O sea, si das una ley mañana de otro tipo, que no tienes el brazo que le haga cumplir, que en este caso es SUNAFIL, no pasa nada y vas a seguir con las marchas de Ica, ¿no? Y es que según el economista Elmer Cuba, la ley de promoción agraria fue exitosa y en la práctica su derogatoria solo hará que el trabajador ya no cobre a diario sus CTS y gratificaciones, sino 2 veces al año, pues el sueldo básico siempre fue el mismo y no se puede elevar por decreto como pretenden congresistas al pasar de 39 a 59 soles. No, no puede. Los salarios en el Perú son de libre negociación entre el empleador y el empleado. Siempre que sea por encima del mínimo, cualquier cosa es libre hacia arriba, ¿no? Hacia abajo el mínimo está prohibido y sin embargo 70% de la población es informal. Tampoco cumplen esa norma. Pero quienes sí sufrirán cambios son las empresas que podrían pasar de pagar 15% a 29.5% de impuesto a la renta. Tarde o temprano, todos tenemos que llegar a 29.5. Esa es la norma neutral. No deberías tú, a través de los impuestos o los subsidios, alterar la rentabilidad intrínseca de cada negocio, ¿no? Ellos dicen que les va a afectar mucho, va a implicar que va a haber despidos masivos. No, no es cierto, eso no es cierto. Eso ocurre cuando la industria está, digamos, con unas rentabilidades mínimas y tú cambias la regla de juego. Este es un industria que está en pleno boom, ¿no es cierto? Yo no conozco a ningún economista serio que defienda para siempre una exoneración tributaria, ¿no? Para ellos, sin embargo, es otro golpe en plena pandemia. Lo cierto es que Perú está entre los primeros países agroexportadores del mundo y el año pasado generó ventas por $7.462 millones, 6.1% más respecto al 2018. Mantener un régimen especial que se suponía era temporal por 10 años y que ha sido, como bien se ha dicho, tremendamente exitoso. Se justifica mantener un régimen especial cuando ha sido exitoso y todas las empresas, como hemos visto en algunas de las curvas que vemos, cómo aumentan las exportaciones agroindustriales hacia arriba y cómo aumentan los ingresos de trabajadores también hacia arriba, pero con una divergencia bastante grande. Tenemos que tener una prosperidad compartida. Redistribución. En 15 días el Congreso, ese que se mueve al ritmo de las elecciones, deberá presentar un proyecto que reivindique al trabajador, sin afectar el sector más dinámico de nuestra economía. Yo soy un convencido del sector privado, del agente privado. Tenemos que entender que también tenemos que buscar el bienestar de todos. Y en eso tenemos que ser flexibles. No podemos mantener un sistema durante varias décadas y decir acá no pasa nada. Y quienes están protestando son extremistas. Yo no comparto esto. Tenemos que sentarnos a dialogar, hacer ajustes al sistema. 2 vidas ha costado esta protesta que amenaza reiniciar el lunes. El día a día en un país de conflictos sociales que ni el COVID detiene, pues en agosto ocurrieron 190. Lo que se debería de hacer es un mapa de vulnerabilidad a los conflictos nacional y que ahí se analicen los valores, las actitudes beligerantes, los disparadores de conflicto y se tenga una comprensión, es un modelo de comportamiento que si pasa A, B, C y D,
va a haber un conflicto de nivel rojo, de nivel amarillo o de nivel rosadito. Eso va a permitir hacer prevención. El problema está en que se está trabajando de una manera un poco intuitiva. 15 días para controlar esta olla a presión, que tristemente solo representa el 4% de trabajadores del agro. El 96%, el que pone el alimento en nuestra mesa, sigue siendo informal, sin derechos y sin futuro. ¿Acaso listo para estallar?